Política exterior colombiana. Políticas económicas. Son definibles como modos de intervención del Estado, pero más allá de ello resulta pertinente entenderlas como directrices de acción y decisión en un proyecto. Son modelos que brindan principalmente estabilidad económica, crecimiento económico y eficiencia en la distribución de ingresos. Política exterior. Se refiere a la capacidad propia de un país en relación a los vínculos suscitados con otros países. Esta política económica en mención se refiere a la búsqueda del equilibrio, crecimiento y bienestar económico a través del buen manejo de las políticas internacionales que proporcionen para el país el bienestar nacional. La política exterior es, por tanto, un modelo complejo de intervención que divide su campo de acción en dos ramas, las cuales son política exterior cambiaria y política exterior comercial. Política exterior cambiaria. Se refiere al control del tipo cambio ideal de divisas, pretendiendo que éste resulte eficiente, debido a los efectos diversos que tiene el manejo de las divisas de un país, como lo son manejo de la inflación, exportaciones, importaciones, elementos esenciales de gran incidencia para los indicadores de empleo y crecimiento económico. En virtud de lo ya mencionado, es posible ver cómo el tipo de cambio de un país es una muestra de cómo se da la oferta y la demanda. Política exterior comercial. Este tipo de política responde a la necesidad histórica de interacción entre países y se vislumbra desde la consolidación de las divisiones territoriales proclamadas como soberanas. Consiste en el manejo que un país tiene de los vínculos comerciales con otros países, teniendo según su poder y capacidad la facultad de mantener, alterar o modificar sustantivamente las relaciones comerciales. A dichos acuerdos internacionales se les conoce como tratados, y en el caso colombiano es posible observar 13 en vigencia. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Colombia. Se ratificó a partir de la Ley 172 del 20 de diciembre de 1994 y los decretos 2900 y 2901 del 31 de diciembre de 1994. Desde Colombia se presentan exportaciones como química básica, automóviles de turismo, confecciones, carbón, jabones, raticidas, aceites, papel, cartón y napa de fibras. Desde México provienen importaciones tales como monitores y proyectores, máquinas automáticas, automóviles para el transporte de mercancías y tractores, barras de hierro y de acero, hilos y cables. Acuerdo entre Colombia y la Comunidad Andina. El Acuerdo de Cartagena, que dio nacimiento al Grupo Andino, comenzó a delinearse desde 1966 con la Declaración de Bogotá y entró en vigencia el 16 de octubre de 1969. Acuerdo de complementación económica entre Colombia y Mercosur. Se suscribió el 18 de octubre de 2004. Fue aprobado por el Congreso de la República de Colombia mediante la Ley 1000 del 2005. Programa de Liberación Comercial. El acuerdo incluye una asimetría, la cual responde a las diferencias existentes entre los niveles de desarrollo económico de los países miembros. Algunas de las exportaciones desde Colombia a Mercosur son aceites crudos de petróleo, cobre, aceite de palma, neumáticos, envases como botellas y frascos, cítricos, café, cacao, papa y harina de maíz. Y algunas de las importaciones desde Mercosur a Colombia son las habas de soya, cebada, medicamentos, chasis de vehículos, hidrocarburos, vehículos de carga, azúcar, leche y sus derivados, y arroz. Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y Canadá. El 21 de noviembre de 2008 se suscribió. El acuerdo fue aprobado mediante la Ley 1363 del 9 de diciembre de 2009. Exportaciones desde Colombia a Canadá. Café, carbón, petróleo, flores, azúcar, oro, trigo y madera. Importaciones a Colombia desde Canadá. Maquinaria y equipos, franjas agrícolas, química básica, papel y teléfonos. Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América. El proceso de aprobación se dio mediante la Ley 1143 de 2007 por el Congreso y se complementó mediante la sentencia C-750 del 2008 de la Corte Constitucional. Algunas de las exportaciones desde Colombia hacia Estados Unidos son café, oro, flores, carne de pescado, azúcar de caña, confecciones y bananas.
Algunas de las importaciones desde Estados Unidos hacia Colombia son maíz, aceite de soya, habas, medicamentos, sangre humana y sangre animal, abonos químicos, instrumentos médicos y vehículos especiales. Acuerdo de complementación económica celebrado entre la República de Colombia y la República de Cuba. Las relaciones comerciales entre Colombia y Cuba se rigen por el Acuerdo de Complementación Económica suscrito en el año 2000 y entró en vigencia el 10 de julio de 2001. Exportaciones desde Colombia hacia Cuba. Metales preciosos, productos de panadería, materias vegetales y minerales, aceites de petróleo y productos en cerámica. Importaciones a Colombia desde Cuba. Alcohol etílico, sangre humana y animal, cigarros puros, cerveza de Malta, baúles y maletas, libros y menajes. Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia. El trámite interno para su aprobación en el Congreso de la República inició en el mes de noviembre del 2012, hasta el 5 de junio del 2013, finalizando con la sanción del presidente Juan Manuel Santos mediante la Ley 1669 del 16 de julio del 2013. Algunas exportaciones desde Colombia son café, aceite de palma, almendra, cobre y acero, cueros y pieles, claveles, rosas, bananas y uchuvas. Algunas importaciones a Colombia son aviones, medicamentos, especialmente vacunas, sangre, aparatos de telecomunicación, whisky, barcos y propano. Tratado con Salvador, Guatemala y Honduras. El acuerdo fue firmado el 9 de agosto del 2007 en Medellín, Colombia, radicado en el Congreso colombiano en febrero 20 del 2008, quien lo ratificó el 3 de junio. Obtuvo sanción presidencial el 30 de julio del 2008 con la Ley 1241. Algunas de las exportaciones desde Colombia son animales vivos, carne, leche, huevos de ave y miel natural. Algunas de las importaciones desde El Salvador son hortalizas, plantas y raíces, frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, café, cereales y productos de la molinería. Importaciones desde Guatemala, antigüedades, objetos de arte, juguetes, juegos, artículos de recreación y muebles. Importaciones desde Honduras, abonos, cauchos y sus manufacturas, artículos textiles y confeccionados, objetos de artes o colección de antigüedades y manufacturas diversas. CARICOM. Las condiciones actuales de acceso preferencial al mercado de CARICOM están enmarcadas en el Acuerdo de Alcance Parcial número 31 sobre Comercio y Cooperación Económica y Técnica, suscrito en el marco del artículo 25 de la Asociación Latinoamericana de Integración. Se permite la adhesión de aquellos países que manifiesten la intención de ser signatarios de este acuerdo. EFTA, el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los estados ALC, se suscribió el 25 de noviembre de 2008 y fue aprobado mediante la Ley 1372 del 7 de enero del 2010. Acuerdo parcial entre Colombia y Venezuela. El acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial fue suscrito el 28 de noviembre de 2011 por los presidentes de Colombia y Venezuela. Los anexos se suscribieron el 15 de abril de 2012. Tanto Colombia como Venezuela acceden a darle al otro preferencias arancelarias en relación a las vigentes con otros países. Dichas preferencias son aplicables a productos nuevos, originarios y sin uso. Productos contemplados: animales, productos vegetales, bebidas, tabaco, azúcares, productos de confitería, carnes y despojos comestibles, productos de aseo y cosméticos, manufacturas varias, metales, petróleos y plásticos. Nicaragua. Según el artículo 25 del Tratado de Montevideo de 1980, se permiten los acuerdos pactados entre países pertenecientes a la ALADI, ello en favor de la integración económica. En este tratado se vincula a Colombia con Nicaragua, otorgando a Colombia grandes beneficios y comprometiéndose Nicaragua a hacer lo mismo cuando las condiciones para ello sean óptimas. Algunas exportaciones desde Colombia son bebidas alcohólicas como el ron, granos, vegetales, tabaco, papel y cloro. Todo miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración que lo desee podrá ser integrado a este tratado. Este tiene una vigencia de 3 años. Chile. El Acuerdo de Libre Comercio entre los gobiernos de la República de Colombia y la República de Chile fue suscrito el 27 de noviembre de 2006 y entró en vigor el 8 de mayo del 2009.
La importancia de este nuevo acuerdo entre los dos países reside en el fortalecimiento de los vínculos comerciales y en el incremento de las preferencias que entre los mismos se manejan. Gracias a este acuerdo se ve un especial beneficio en productos como cárnicos, lácteos, arroz, oleaginosos y azúcar. Buenos días, nos encontramos con el doctor Pedro Carmona. Candidato a PhD en Economía de la Escuela Superior en Economía y Administración de Empresas en Buenos Aires. Es economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, director de Cooperación en el Sistema Económico Latinoamericano. Director de los Departamentos de Integración Económica y de Financiamiento y Transporte en el Instituto de Comercio Exterior de Venezuela, subdirector de Política Económica y jefe del Departamento de Negociaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Funcionario diplomático en las misiones de Venezuela ante las comunidades europeas y ante la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Entre muchas otras actividades. Él nos va a dar su perspectiva sobre el conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela y nociones generales sobre la política exterior en Latinoamérica. Bueno, pues el primer tema es Colombia pues ha tenido una estabilidad, digamos, institucional y, digamos, elementos en su política exterior que han sido positivos, sobre todo a partir del año 90. Colombia inició un proceso de apertura, ¿no? De apertura económica, pero que ha significado también apertura pues también en lo político, ¿no? Como decía, los conceptos de economía política hay que mantenerlos siempre unidos, cosa que se había desligado y diluido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, desde el año 90, Colombia, que fue un país durante siglos cerrado, ¿no?, que miró hacia adentro, comenzó un proceso de apertura. Y el proceso de apertura ha significado, de alguna manera, pues una mayor vinculación, digamos, internacionalización y por supuesto ya después más recientemente la negociación de muchos acuerdos, tratados de libre comercio para buscar, digamos, el establecimiento de unas redes de relacionamiento con otros países, sea, digamos, en acuerdos de integración, en TLCs, etc., ¿no? Ahí hay un cambio importante desde lo económico que tiene también implicaciones geopolíticas, ¿no? Entonces Colombia ha estado transitando por ese camino en los últimos años. Eso se ha intensificado desde la administración del presidente Uribe y ha continuado con la administración del presidente Santos, con la firma de unos 14 TLCs, además de los acuerdos de integración que todavía pues mantiene a través de la LADI, ahora de la Alianza del Pacífico, también de los vínculos, digamos, de preferencias arancelarias con el Mercosur, y también con algunos acuerdos con los países centroamericanos, ¿no? Además de las negociaciones que se han hecho con el continente europeo, con la Unión Europea y la llamada EFTA, que es la Asociación Europea de Libre Comercio, ¿no? Entonces, en lo económico, eso ha significado algunos cambios. De un país cerrado, hoy es un país más abierto, todavía proteccionista en la agricultura, pero se ha abierto más al sector industrial, a la competencia, y eso ha significado, pues bueno, retos también que tienen que traducirse en mayor competitividad, ¿no?, interna, porque al abrirse la economía tiene que haber también cambios hacia adentro para poder ser un país más competitivo, más productivo, más eficiente, que resuelva muchos cuellos de botella en la infraestructura, en la institucionalidad, etcétera, para poder, digamos, reducir costos que hoy se generan en el país y que hacen al sector pues económico, exportador, menos competitivo, ¿no?, que otros, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro, pues en lo geopolítico, uno podría decir también que hay un elemento de relacionamiento a nivel latinoamericano, a través de estos acuerdos, etcétera, también de, digamos, mayor apertura con países desarrollados como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, con los cuales pues se han suscrito este tipo de acuerdos, ¿no? Y el inicio de una apertura hacia el continente asiático con el acuerdo negociado con Corea del Sur. Pero Colombia es de los países del Pacífico, de la cuenca del Pacífico importantes, el que menos ha mirado hacia la cuenca del Pacífico, ¿no? Ahí Chile, Perú y México le llevan la delantera a Colombia en términos de proyección hacia el continente asiático, ¿no? Y hay que mirar hacia allá. Ese es el continente que está moviendo al mundo hoy en día
es el continente que tiene, pues ofrece perspectivas pues, más dinámicas y promisorias. Pero hay que comenzar también por resolver los problemas del Pacífico colombiano, que es una región pobre, olvidada, a la que hay que atender en sus necesidades y en sus perspectivas de desarrollo, ¿no? En los términos, digamos, de relaciones con los vecinos, uno podría decir pues que lamentablemente Venezuela se separó de la comunidad andina y eso significó una decisión pues antihistórica, la digo yo con toda claridad, porque Venezuela tenía pues un relacionamiento intenso con Colombia, Ecuador, Perú, en el marco de la comunidad andina. Al desligarse por decisión del gobierno de Chávez de la comunidad andina entró en crisis, ¿no? Y se comenzó a producir, producto también de algunos desentendimientos como el que estamos viviendo hoy, un deterioro de todo lo que se había construido en términos del tejido de relaciones entre Colombia y Venezuela. Hay una pérdida de valor. Ha sido pues indudable a lo largo de estos años y que es pues muy lamentable, ¿no? En la frontera, ¿no? ¿Qué ha pasado en la frontera? Esa ha sido también una región olvidada por las capitales, ¿no? Caracas y Bogotá, ¿no? Nunca han mirado con verdadero sentido de comprensión de lo que son las comunidades de frontera, ¿no? Por ejemplo, el estado Táchira en Venezuela y el norte de Santander constituye una de las fronteras más dinámicas y más vivas de toda América Latina, ¿no? Pero los centralismos bogotano y caraqueño nunca han entendido la realidad de la frontera. Desde luego que se ha convertido también, producto de las circunstancias, de las coyunturas, en otra tierra de nadie, donde prolifera también la delincuencia, donde hay paramilitares, donde puede haber narcotraficantes, donde puede haber pues bacrims, en fin. Y por supuesto también guerrilla, que se refugia en Venezuela y que comete también actos ilícitos aquí y de pronto se refugia allá, pero ha faltado atención a los problemas particulares. Esa debería ser considerada una región transfronteriza, vale decir, una comunidad de intereses tan fuertes, ¿no? De ciudadanos que conviven de un lado y de otro y donde hay integración de sangre, que eso es lo que no han comprendido en la comunidad, los gobiernos. En la comunidad andina había una iniciativa de crear zonas de integración fronteriza, ¿no? Que reconociera esa realidad. Pero eso, con la salida de Venezuela y, en fin, poco interés de los gobiernos centrales, pues quedó, digamos, abandonada en el papel esa iniciativa y habría sido importante. Yo hoy veo que, primero, no se justifica de ninguna manera la actuación del gobierno de Venezuela de deportar, digamos, masivamente. Si había gente indeseable, hay que hacerlo individualmente, pero la deportación masiva es contraria al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, ¿no? Entonces, eso es reprobable. Que haya habido algunos delincuentes o bandidos que había que eventualmente deportar, ha podido hacerlo, pero respetando la dignidad y los derechos de los ciudadanos. No esta deportación masiva y mucho menos violatoria de la dignidad del hombre y de los derechos humanos. Entonces, pero el origen está en lo que decíamos. Pero además que en lo económico se ha producido en la frontera una disparidad tan grande en los precios de los bienes de un país a otro, que obviamente si hay, digamos, productos que están subsidiados en Venezuela y que pasan hacia este lado, gasolina o productos alimenticios o lo que sea, medicinas o cualquier bien, porque allá hay unos niveles de distorsión cambiaria, económica y de subsidios tan grandes que podríamos decir que es tan absurdo que comprar una botellita de agua de este tamaño cuesta menos que llenar un gran tanque de gasolina, ¿no? Entonces ni que se ponga el muro de Berlín, ahí pasaría la gasolina de contrabando por debajo por túneles, porque hay, es decir, una rentabilidad tan grande en ese negocio del contrabando de gasolina, que es casi que tanto o más rentable que la cocaína, ¿no? Entonces, pero es distorsión de precios entre un país y otro. Igual puede pasar con los alimentos. Probablemente con lo que cuesta aquí 1 kilo de arroz, allá se compran 10 kilos. Pero son problemas económicos, ¿no?
estructurales de las medidas que ha tomado el gobierno de Venezuela que llevan a que haya ese nivel de desabastecimiento y de distorsión y de inflación que existe en el país. Entonces la forma como se ha abordado, yo estoy en desacuerdo total. Si hay gente ilegal o indeseable, bueno, hay formas de manejarlo que no sean pues estos atropellos injustificables, ¿no? ¿Cuál es cómo considera usted que la subida del dólar afecta estas situaciones y cuál es la medida que cree que podrían tomar? Sí, el crecimiento o la devaluación del bolívar del lado venezolano significa pues que, por supuesto, el país está más empobrecido. La relación que hay entre el dólar oficial en Venezuela y el dólar paralelo, o el dólar negro, como quieran llamarlo, es de 630 a 700, ¿no? Más de 100 veces más. Eso genera distorsiones enormes en la formación de precios, ¿no? Por el lado colombiano, la devaluación reciente, pues bueno, podría significar que más bien se encarece un poco la importación de bienes. Pero es que el comercio bilateral está muy afectado, está prácticamente reducido a su mínima expresión después de haber significado tanto, ¿no? En el año 2008 el intercambio bilateral fue de 7.000 millones de dólares, sobre todo de manufacturas, ¿no? Tenía una importancia muy significativa y cualitativamente importante. Hoy eso está reducido a su mínima expresión. Entonces, claro, parte del problema es que hay dos modelos de política económica, uno socialista en Venezuela, intervencionista y controlista de todo, y uno pues abierto en Colombia, ¿no? Entonces en esos vasos comunicantes se producen pues muchos cortocircuitos, muchas incompatibilidades que generan también problemas económicos, sociales y de todo tipo de un lado y de otro, ¿no? ¿Y cuál cree usted que sería como la política exterior más importante que debe adoptar cualquier país latinoamericano para afrontar estas situaciones que se vienen dando a raíz de la subida del dólar? Yo más que por la subida del dólar lo diría por el modelo. El socialismo ha fracasado y la mayor demostración está en el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Es un fracaso estruendoso. Estamos aquí con el doctor Daniel Valencia, profesor de la Universidad Javeriana, magíster en análisis de problemas políticos, económicos y relaciones internacionales contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo. Ha desarrollado investigación y publicaciones en el campo de la economía política, de la comunicación y la información. Él nos va a dar su perspectiva acerca de la problemática colombiana con su política exterior. No, el asunto de los TLC son una contradicción en la lógica del liberalismo, porque se supone que es un mercado liberal, que es una época liberal, de liberalismo de mercado. Sin embargo, ponen tratados o imponen tratados. Entonces, tratados es de alguna manera limitar los mercados mismos. Y los tratados generalmente resultan a favor de los países industrializados. Los tratados vienen por iniciativa o por imposición de los países desarrollados, por imposición de Estados Unidos, ¿sí? Para el caso de América Latina, en los países que lo han querido aceptar. Por iniciativa en el caso europeo o en el caso de Corea, por ejemplo, que son países ya desarrollados que tienen una industria muy avanzada y que van en busca de mercados. Y para el caso colombiano, para el caso mexicano, para el caso peruano, sí, pero sobre todo el colombiano y el mexicano, pues el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos lo único que le ha traído es un estancamiento en la economía. ¿Por qué? Porque no se ha podido desarrollar industria, se ha descuidado el agro. Este es un país eminentemente agrícola y venimos importando alimentos hace más de 20 años, siendo un país agrícola, siendo un país que hubiera y podría tener, porque uno no lo descarta, un país que podría tener una industria agrícola grande, ¿sí? Un gran agro. Ahora lo que está haciendo ese agro es sacando productos extensivos grandes, palma, caña de azúcar. ¿Para qué? Para surtir de materia prima la industria mundial, ¿sí? O con petróleo, o con azúcar, o con palma africana para sacar aceite.
Entonces los suelos colombianos, la agricultura colombiana está toda descuidada, ¿sí? Toda la parte donde podríamos estar produciendo granos, estar produciendo tubérculos, estar produciendo cereales, estar produciendo una cantidad de cosas para el mercado interno, ¿sí? Y para poder exportar, esa parte la hemos perdido porque obviamente Estados Unidos nos impuso los TLC y pues nadie obliga a nadie, ellos lo imponen, pero en las relaciones internacionales estos gobiernos han cedido mucho porque no tienen una propuesta, no tienen un proyecto nacional. ¿Por qué no? Porque tienen compromisos. No es que no tengan capacidad, tienen compromisos. Tienen compromisos políticos con los grandes propietarios de las extensiones, de las grandes extensiones de tierra. Tienen compromisos con las grandes terratenientes y con los grandes propietarios de ganadería extensiva. Entonces, no les interesa, ¿sí? En sus intereses, en sus compromisos, no está el desarrollo del país, no está el desarrollo del agro, no está el desarrollo de la industria, ¿sí? El país se la pasó los últimos 10, 12, 15 años exportando petróleo, carbón, níquel, es decir, extrayendo materia prima que hoy están los precios por el piso, no desarrolló en la industria, esa riqueza no nos dejó ningún avance en tecnología, en ciencia, en industrialización. Entonces esos tratados de libre comercio, finalmente, como le digo, bien los pueden imponer unos países que son fuertes o bien los pueden dar por iniciativa unos países que son desarrollados. Cualquiera de las dos casas se puede presentar. Pero finalmente nadie obliga a nadie. Es una política, ¿sí? Es una política interna. Un país como Argentina, un país como Brasil, un país como Chile, ¿sí? Pues son países que pueden firmar otro tipo de tratados de libre comercio, pero después de que han desarrollado hacia el interior de ellos una gran industria agrícola, una gran industria manufacturera. Entonces son países que exportan y que no tienen problema en hacer tratados de libre comercio para intercambiar productos en términos de igualdad. Colombia no, los tratados de libre comercio nunca son en términos de igualdad, porque es que no tenemos nada para exportar de valor agregado. Cueros, juguetería, una que otra confección, pero nosotros no tenemos. Entonces terminamos firmando tratados de libre comercio en términos desiguales. Pero eso se debe de alguna manera, la visión de conjunto que tiene un gobernante. Y la visión de conjunto que tiene es desde los compromisos que tiene. No es que no sean capaces, no es que no tengan visión, no. Tienen compromisos. ¿Quiénes financian sus campañas? ¿Con quiénes han adquirido compromisos para estar ahí? Entonces se vuelve un asunto de política interna. Es decir, Estados Unidos no nos obligó a consumir el pollo que ellos dejan, los cuartos traseros. Estados Unidos no nos obliga a consumir las cereales o los granos que ellos producen, subsidiados. Ellos subsidian a sus agricultores. ¿Pero por qué? Porque es que allá tienen industrializado el agro. No, Estados Unidos impone un tratado de comercio. Pero yo miro si lo acepto o no. Pero, repito, no se lo ha podido imponer a Argentina, no se lo ha podido imponer a Brasil, no se lo pudo imponer a Chile. ¿Sí? No se lo pudo volver a imponer ni a Ecuador ni a Bolivia. ¿Por qué? Porque allá hubo un cambio de régimen y el régimen que llegó no tenía los compromisos que tenían los anteriores gobernantes. No se lo pudo volver a imponer a Venezuela. En cambio, estos países que han sido de alguna manera gobernantes abyectos de los Estados Unidos, obsecuentes con los Estados Unidos, obviamente, ¿por qué? Porque hay intereses de mantener una élite que siempre se ha nutrido de eso y que no tiene interés de desarrollar la industria de ningún tipo en el país. Entonces el panorama actualmente o a futuro en términos económicos se estaría viendo afectado, y de qué forma se podría ver afectado. Altísimo, porque en este momento, es decir, eso lo están ocultando con toda esta crisis de Venezuela y con todos esos escándalos con la pelea con Maduro. Pero adentro la cosa está grave porque es que el petróleo se fue al piso, no tenemos las exportaciones que tenemos de petróleo, ni siquiera está explorando ya, ¿sí? Entonces el país tiene un déficit fiscal, tiene un déficit comercial, ¿sí? Y tiene un déficit democrático. Un déficit fiscal que en este momento se está reflejando en la devaluación del dólar y que va a afectar la economía colombiana en la inflación, que va a afectar la economía en unos 2-3 años
en la quiebra de una cantidad de empresarios y de economía, y más pobreza y más miseria, porque quiebra de empresarios es desempleo, y la gente en la calle, pues mucha gente aquí se dedica pues, a delinquir. Entonces, problema social, problema económico nos va a traer un problema social. Y un país que no se preparó en estos últimos 15 años para industrializarse, tuvo todo el dinero y no se preparó. Entonces, el panorama que viene, ¿sí? No tenemos un déficit comercial porque no estamos exportando, ¿sí? A pesar del dólar, que está carísimo, que es lo decir que hay que aprovecharlo, no hay, porque adentro no hay demanda suficiente para sostener una industria grande, ¿sí? Y poder exportar. Y por el otro lado, pues se viene un problema grande con el asunto de las materias primas por el piso. Entonces, el país no tiene con qué traer gran cantidad de divisas para que vuelva la economía a ser manejable, el dólar a ser manejable y poder desarrollar una industria. El panorama es oscuro, pero repito, no es un problema de afuera, ¿sí? No es echarle la culpa a que nos lo impuso esto, que Estados Unidos nos acaba nosotros con el TLC, o que acaba Corea, o que no. Es decisión interna.